Buenas tardes, les damos la bienvenida al webinar ¿Podemos ser felices? Respuestas de las filosofías y las religiones del mundo. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas online ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Con este espacio queremos ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar la actividad, queremos invitarles a enviar durante el desarrollo de la misma sus preguntas o comentarios al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen preguntas de soporte técnico en cuanto a video o audio, les invitamos a escribirle a través del chat privado al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompaña el conferencista Sebastián Vitar, que es profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, es doctor en Relaciones Internacionales de American University en Washington, investiga y enseña sobre asuntos internacionales, historia, derechos humanos y filosofía de la felicidad en diferentes culturas. Es autor de varios libros y de artículos académicos. Profesor Sebastián, bienvenido al evento. Sin más preámbulos, vamos a darle la palabra para que inicie con esta actividad. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Bastante grato ver a un de personas interesadas en estos temas. Me complace mucho de verdad estar transmitiendo esta presentación para ustedes. Primero que les quiero decir esta es una pregunta bastante amplia. Es una pregunta que podría dar para clases enteras, para semestres enteros, pensando en cada una de las diferentes aproximaciones hacia la felicidad. Y seguramente en esta sesión no vamos a lograr contestar todas las preguntas, pero lo que sí quiero es dar algunas ideas provocadoras sobre qué es la felicidad y si se puede alcanzar. Esta clase es el resultado de 2 años de investigación que he hecho sobre por la felicidad en diferentes religiones y filosofías, en donde he logrado diferentes culturas, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el confucianismo, el cristianismo en sus diferentes versiones, el islam, la filosofía occidental, la filosofía griega, la filosofía moderna, las ciencias sociales, la economía, las políticas públicas, la psicología, y algunas ciencias naturales que, a pesar de que no tengo la especialidad en ciencias naturales, también me parece muy interesante hablar sobre la neurología, la composición química de la felicidad, la, la exploración sobre la fisiología de la también. Les quiero mostrar es lo que he encontrado y lo que me ha motivado a seguir investigando sobre este tema. El título de la presentación es una afirmación: ¿podemos ser felices? Y la respuesta es: podemos ser felices. Ahora, podríamos definir bastante mejor a uno de estos términos, pero quiero empezar con una provocación que es la que he encontrado que ha motivado esta discusión en muchas culturas diferentes. Y es una pregunta desde el comienzo de la humanidad: ¿por qué sufrimos? Piensan en las diferentes religiones, las cercanas y las lejanas, siempre aparece esa pregunta: ¿por qué sufrimos? En el cristianismo aparece esa pregunta constantemente. Si existe un Dios, aparentemente todopoderoso y benevolente, los seres humanos sufrimos. Y hay diferentes respuestas, y el cristianismo es muy diverso y tiene preguntas y respuestas diferentes, pero la pregunta está ahí: ¿qué explica que seamos seres que sufrimos? ¿Por qué no podemos ser tiempo? ¿Por qué no podemos estar todo el tiempo en lo que queremos ser? Y eso no es muy diferente a lo que tienen las demás culturas, religiones del mundo, las filosofías del mundo. Es la misma pregunta que motivó a Siddhartha Gautama a convertirse en Buda.
Es la misma pregunta que se hacen los hindúes en su larga tradición filosófica y religiosa alrededor de sus prácticas de meditación de lo que ellos consideran que es el ciclo inacabable de la encarnación, que en últimas puede llevar a la liberación, al nirvana. Es lo mismo que se preguntan los filósofos occidentales: ¿por qué sufrimos? Y lo que se preguntan los psicólogos y la mayoría de los científicos sociales en algún momento nos preguntamos por qué el ser humano sufre y en qué condiciones el ser humano está dispuesto a buscar alternativas para acabar ese sufrimiento. Ahora, no necesariamente sufrir o dejar de sufrir es lo mismo que ser feliz o no ser feliz, pero una constante que he encontrado en las filosofías y en las religiones del mundo es que muchas veces no se empieza por la pregunta de cuál es la mayor felicidad, sino por qué sufrimos. Es decir, se hace la pregunta al revés. Y hay algunas respuestas interesantes que se encuentran en diferentes filosofías y religiones. Y es muy interesante que, a pesar de que sean filosofías y religiones muy diferentes, hay algunas respuestas comunes. Me parece muy interesante investigar por qué llegan a respuestas comunes y si estas respuestas no pueden darnos algo de información que podamos utilizar nosotros en nuestra vida hoy en día, actual, de la vida occidental. Y aquí pues, vamos, cabe hacerse la pregunta de esa búsqueda de la felicidad, ¿a qué se refiere? ¿Qué el espacio tiene en el lugar humano? Y resulta que algo común que he encontrado en estas filosofías es que la pregunta por la felicidad siempre está en el centro de la doctrina de filosofías y de las religiones, tanto para Aristóteles, Platón, como para los budistas, los hinduistas, como para el cristianismo, como para la filosofía occidental moderna también. Hay una pregunta por la felicidad que comparte casi todas las visiones sobre religión y sobre filosofía, y algunas que no lo hacen empiezan discutiendo una pregunta sobre la felicidad y luego se mueven a algo distinto. Por ejemplo, la moral, la ética kantiana, por ejemplo, se mueve de la pregunta de la felicidad para otro lado, o el confucianismo se mueve de la pregunta de la felicidad para otro lado, pero la pregunta de la felicidad, aunque no la reconozcamos tanto hoy en día, está en el centro de las religiones y las filosofías. Ahora, volviendo a la pregunta de por qué sufrimos, entremos en estas religiones y en estas filosofías. Hay una respuesta muy común que se encuentra en muchos ejemplos, y es: sufrimos porque no entendemos la naturaleza del universo o porque creemos que la naturaleza del universo es distinta de la que es realmente. En el hinduismo, la idea de que el sufrimiento está pegado a una idea sobre la naturaleza del universo errónea. En el hinduismo, el hinduismo que puede definir en general la aproximación hindú es que en últimas todo el universo es una sola cosa, lo que se llama un Brahman. Brahman, en últimas, en el hinduismo, es a la naturaleza, a la tela de la que está hecha todo el universo, incluyéndonos a nosotros. Y la respuesta a por qué sufrimos en el hinduismo es porque estamos convencidos de que nosotros por naturaleza somos entes separados, que no podemos disfrutar esa conexión universal que es la realidad en el universo. El budismo tiene una creencia sobre la naturaleza. Todo es Buda, todo es la naturaleza
unión y perfección de la que salen las manifestaciones, incluyéndonos a nosotros. El budismo en China también tiene una respuesta similar. De hecho, el budismo Zen apropió del taoísmo esta idea de la esencia, en últimas, la esencia de la naturaleza del universo es podríamos llamarlo, por falta de mejor palabras, es una gran tela, una gran masa o es un gran campo que no tiene forma, que es la fuente de todo lo que sí tiene forma. Y las formas, en últimas, son solamente pequeñas manifestaciones temporales de esa naturaleza universal. El sufrimiento, entonces, los taoístas y los budistas, el sufrimiento viene de creer que la naturaleza de los seres humanos y del universo está basada en separación y no en unidad. Y esto pues da para libros larguísimos. Es súper interesante la naturaleza del universo, sobre de qué estamos hechos, de si en últimas estamos todos hechos de la misma cosa, o si somos separados. Pero me parece muy interesante que estas tres filosofías o religión, aquí la diferencia entre filosofía y religión no es muy relevante para estos casos. En las tres, la naturaleza del universo es absolutamente central para poder entender qué sufrimos. Entonces, la pregunta por la felicidad se vuelve una pregunta completamente trascendental, porque la sensación mía está preguntando por todo el universo. Y muy lejano, muy de culturas ancestrales, de lejano, también es cercano a nosotros. Una persona como San Agustín, por ejemplo, filósofo cristiano, teólogo, también basaba su idea del sufrimiento en no entender la naturaleza del universo. Para él, un cristiano, la naturaleza del universo básicamente son los mandatos de Dios, que es básicamente que Dios está por encima de todas las cosas y los seres humanos somos iguales los unos con los otros. Para San Agustín, el sufrimiento viene de cualquier actitud que tengamos que vaya en contra de esos dos principios. Que queramos igualarnos a Dios o que queramos ser superiores a los humanos. Entonces, claro, la respuesta es distinta. No es la misma del taoísmo, no es la misma del hinduismo o del budismo, pero sí están hablando de la naturaleza del universo. Solo que para San Agustín esa naturaleza del universo es Dios, el Dios cristiano. Que en diferentes filosofías y religiones, incluyendo la filosofía griega antigua, es la idea del apego. Imaginémonos un mundo en donde nosotros pudiéramos obtener absolutamente que si queremos el universo, queremos tener juventud eterna, queremos tener todas las amistades maravillosas, queremos tener una vida familiar y una vida de pareja espectacular, queremos tener más cosas, queremos más ser reconocidos, queremos triunfar laboralmente, queremos que nos quieran, queremos que compartan con nosotros, queremos que nos reconozcan tal vez como seres inteligentes, como seres compasionados o como seres nobles o valientes. Queremos algo del universo, de las personas y de la sociedad. Y estas cosas, en últimas, generan apegos. El apego aparece tanto como en el hinduismo, como en la filosofía griega, en filósofos, como incluso en el cristianismo también, como esta necesidad de tener cosas o tener respuestas positivas de otras personas
es absolutamente fundamental para que yo sea feliz. Si yo estoy apegado a algo, no quiere decir necesariamente que porque yo prefiera otras esté apegado. Yo puedo preferir vivir en el campo que vivir en la ciudad, por ejemplo. No necesariamente eso significa que yo esté pegado a la idea de vivir en el campo. El apego se presenta cuando yo considero que mi está en esa cosa externa. Es decir, que si a mí me quitan el campo, ya no puedo ser feliz. O que lo que falta para ser feliz es ir a vivir al campo. Y fijémonos que eso es muy relevante para nosotros todo el tiempo. Estamos pensando, cuando me gradúe de la universidad voy a... O cuando me case voy a ser feliz. O cuando tenga un hijo voy a ser feliz. Cuando se me cure esta enfermedad voy a ser feliz. Cuando me suban el sueldo voy a ser feliz. Cuando esta persona me ama voy a ser feliz. Cuando compre un carro voy a ser feliz. Es decir, estamos asumiendo que la felicidad es una esencia que está en las cosas que buscamos. Ahí es donde está el apego. Ahí es donde está la ilusión, si se quiere, de que la felicidad es algo que yo puedo extraer de cosas exteriores y en el momento en el que yo consumo esas cosas. Yo pienso que solamente puedo ser feliz o que me nombren jefe en el lugar donde yo trabajo. Estoy asumiendo que hay una felicidad que le pertenece a ser jefe y que yo debo ser jefe para poder integrar esa felicidad en mí. Lo mismo con un carro o con querer cualquier cosa externa. Y el problema es que nosotros nunca vamos a poder controlar todo lo externo. Las cosas que en el momento que nos pueden dar dicha por un tiempo, pero además lo que ha encontrado la psicología y la investigación sobre felicidad más reciente es que en últimas, después de un pico de dicha, volvemos a estar exactamente igual de felices como estábamos antes. Y lo mismo pasa si nos pasa algo malo, tenemos un bajonazo y luego volvemos a estar como estábamos antes. Entonces, el apego no nos deja ser felices porque nos pone la atención en cosas externas y una vez que conseguimos esas cosas no nos hacen felices realmente y la obsesión por obtenerlas nos mantiene todo el tiempo con ansiedad, con sentimientos de que no somos suficientemente o que no hemos logrado lo que queremos o que hay algo mal con nosotros y que no podemos ser felices. Y lo último es una cosa muy interesante, en diferentes filosofías, pero sobre todo fue muy importante en los inicios del cristianismo, y es la idea del dualismo, que puede resumirse en que hay unas fuerzas positivas del bien y unas fuerzas negativas del mal. En el cristianismo temprano, en la época de Jesús, había una corriente de pensamiento muy influyente entre los judíos, en donde la respuesta por qué sufrimos era porque, a pesar de que Dios reina en las alturas, el mundo estaba siendo gobernado por fuerzas ajenas a Dios o por fuerzas esencialmente malas. En ese momento, Judea había sido conquistada por los romanos. La relación entre Judea y el Imperio Romano era muy conflictiva. Había demasiada tensión dentro de Jerusalén y dentro del judío. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que los romanos les vaya tan bien, disfruten tanto y coman tan bien y sean tan felices, mientras que nosotros sufrimos tanto? Y la respuesta, que de hecho se puede leer, que es una de las respuestas que dio Jesús en sus enseñanzas que están en los evangelios, es que Dios está a punto de volver a la tierra para reemplazar a esas fuerzas que puede que estén disfrutando en el momento, pero muy rápidamente van a ser reemplazadas por el imperio de Dios.
Entonces es esta idea de que hay unas fuerzas del bien, unas fuerzas divinas positivas y unas fuerzas malignas que son las causantes del sufrimiento. Me parece muy interesante porque hoy en día todavía uno escucha estos discursos en algunos contextos religiosos cristianos, pero también los escucha en contextos seculares, en contextos no religiosos, en donde todavía hablamos de este dualismo entre personas malas y personas buenas, justas e injustas, con una esencia buena y una esencia mala que están peleando en el universo, y esa pelea, de esa pelea aparece el sufrimiento humano. La pregunta de todo y religiones es cómo cesar el acabar con el sufrimiento. Y aquí hay solamente algunas respuestas que me parecen muy interesantes, de las que podríamos hablar muchísimo más. Eh, y muy interesante por lo menos dejarlas aquí como provocación. Una de ellas es el hedonismo. ¿Cómo logramos acabar con el sufrimiento? Buscando más placer. Y eso, de hecho, un poquito como cínico. Y a uno le dicen que uno es un hedonista, usualmente lo están criticando, le están diciendo que está demasiado aferrado al placer mundano y no tiene capacidad de tener empatía, compasión y obrar de una forma más virtuosa. Pero resulta que el hedonismo, claro, tiene esa versión del placer extremo, pero también hay un hedonismo que lo uno usualmente como hedonismo eudemónico, que es un nombre raro que le dieron los griegos, y es el hedonismo que proponía Sócrates, por ejemplo, que es buscar el placer, pero el más largo de la vida, de tal los placeres me causan sufrimiento, los debo evitar. Entonces, Sócrates planteaba que el ser humano busca tener placer, y eso es bueno, pero si yo hago algo que me dé placer inmediato, me genera sufrimiento más tarde, no estoy aumentando mi felicidad. Entonces para Sócrates no estaría muy bien emborracharse, por ejemplo, porque puede que me dé placer inmediato, pero me va a dar guayabo y me va a dar dolor de cabeza, y posiblemente también me arrepentiré moralmente de algunas cosas. Y entonces es un placer inmediato, pero que me causa más sufrimiento, por lo tanto no sería un placer adecuado. Entonces, para Sócrates, esto es algo que sorprende a muchas personas, pero para Sócrates la virtud está en el hedonismo, considerado como el mayor placer posible a lo largo de la vida, lo que él llamaba la vida buena, una vida completa que sea placentera, que es una vida que va a evitar obrar de forma no virtuosa, porque las actitudes no virtuosas puede que causen placer inmediato, pero en últimas producen mucho más sufrimiento. Entonces, la primera respuesta que encontramos del hedonismo. La segunda es bien interesante, que también la encontramos en diferentes. La contemplación. La contemplación de lo trascendente, la contemplación de lo que está. Y aquí hay una versión budista absolutamente espectacular, en donde la contemplación es un de las palabras, es un estado interior que se alcanza a través de la meditación, en donde se puede contemplar directamente el universo entero y la divinidad a partir de un entendimiento de que la cabeza, la mente, nos está enfocando en cosas chiquitas y materiales. En el momento en el que logramos que la mente se calme y nos permita ver más allá, podemos contemplar el universo entero y cómo nosotros somos el universo entero, cómo no hay ninguna separación entre nosotros y el todo. Eso es lo que en últimas se llamará la iluminación o el nirvana. Pero también hay una concepción aristotélica. Aristóteles tenía una idea: ¿qué es la felicidad?
y de hecho su filosofía basada en una pregunta sobre la felicidad, donde la respuesta para él es, si yo logro examinar el universo, a la ciencia, de hecho, a través de mirar las plantas, mirar los animales, mirar los planetas, mirar el sol, la luna, si yo logro entender cuál es la lógica que está detrás de la naturaleza, voy a poder contemplar la esencia de los dioses o la esencia del universo. Para Aristóteles, si yo puedo los árboles y puedo mirar todas las hojas y mirar cómo algunas hojas son grandes, otras más pequeñas, unas son de un color, otras de otro, pero la mayoría son verdes, y puedo mirar cómo nacen y cómo salen después flores y de las flores salen frutos. Si yo logro hacer eso, en últimas, esa experiencia empírica que estoy haciendo me va a permitir contemplar la divinidad. Entonces, es una contemplación de la contemplación de la meditación de los budistas, pero el objetivo es el mismo, es entrar en lo que él llamaba teoría. La teoría no es lo que entendemos hoy en día por teoría, sino que es esta idea de entrar en una contemplación de la divinidad a partir del conocimiento del universo. Y es muy interesante que esa idea aristotélica la tienen muchos científicos hasta esta época contemporánea. La podemos encontrar en Albert Einstein, la podemos encontrar en Newton, la podemos encontrar en muchos científicos que al mismo tiempo eran religiosos. Y su búsqueda de entender el universo y la naturaleza del universo, en últimas, está muy relacionada con la felicidad máxima, que es la contemplación. Lo que tienen esta idea de la contemplación. La felicidad, un monje cristiano, como Juan de la Cruz o como Teresa de Ávila, es lograr esta contemplación de Dios aquí en la tierra, lograr estar en sintonía con Dios, contemplando la divinidad aquí en la tierra a través de rezar y también la meditación cristiana que se hace en los monasterios. La iluminación en el nirvana, ya hablé un poco de estos puntos, pero es una de las respuestas que encontramos más en Occidente también. La idea de que uno puede escapar el sufrimiento y todo el convencimiento del placer mundano nos va a liberar y en última reemplazarlo por la idea de que eventualmente entre más uno se acerque a ese estado interior de meditación, va a poder entender que lo que nos hace sufrir es el ego, la idea del yo chiquito, del yo que quiere que lo asciendan y que quieren que le den más plata, que le den más carros y que le den más prestigio. Eso es en última ilusión que a partir de la meditación se entiende que es una ilusión y se puede llegar a la iluminación, como al nirvana. En el caso budista, es una iluminación que permite ir iluminado en la tierra y luego en el momento de alcanzar nirvana. Para los hindúes es acabar el ciclo de la reencarnación en el momento en el que ya el alma se puede unir con todo el universo, que es el momento de la última vida o el nirvana. Una adicional que le ha tenido mucha fuerza en Occidente sobre todo, es la idea de la virtud a través de cómo se hacen las cosas. Y esta es una idea de los estoicos. Tiene una raíz en Aristóteles y tiene una raíz más vieja en Grecia, pero la desarrollaron muchísimo los estoicos. Alguien como Séneca, su idea era, no importa el objetivo como algo externo, no importa si yo logro lo que estoy buscando, ¿no? Lo que importa es que mis acciones estén guiadas por la mayor virtud posible. Y por lo tanto, si ustedes se imaginan un arquero que tiene un arco y una flecha, y ese arquero, con toda la virtud del mundo, la preparación y la sabiduría, lanza esa flecha, realmente pueden pasar muchas cosas que hagan que la flecha sí caiga en el blanco o que no caiga en el blanco.
pero eso ya es externo al arquero. Si yo soy un muy mal arquero y suelto la flecha y por pura casualidad la flecha cae exactamente en el estoicos, yo no debería alegrarme porque yo realmente no hice nada. Fue virtuosa mi acción. Mientras que un arquero que con toda la preparación y con toda la atención a sus acciones toma todo lo que debe hacer para lanzar la flecha, muy seguramente le va a llegar a donde quiere, pero si no llega a donde quiere, no debería sufrir, porque su acción. Y esta es la recomendación de los estoicos. No importa cuál sea el resultado, no importa si me ascienden o no me ascienden, me gano un premio. Lo importante es que yo he hecho la tarea con la virtud apropiada. Y aquí uno puede pensar que los logros externos son lo que validan las acciones internas. Ese enfoque del logro externo en la respuesta que yo recibo del universo o de las demás personas, ese es el enfoque que me hace sufrir. Y la forma en la que yo dejo de sufrir es cuando me concentro en si mis acciones son virtuosas, el resultado no es lo importante. Y lo último, también está muy relacionado al cristianismo, es esta idea de la vida eterna o la salvación. Que incluso si sufrimos en la tierra, incluso esta vida, convertir el sufrimiento de Jesús en la cruz es una de estas historias de sufrimiento profundo. Los mártires cristianos, tantos que fueron asesinados, y de hecho, pues en otras religiones que también son cercanas a la idea de la salvación o de la vida eterna, tienen una idea similar. Incluso si yo sufro en esta vida, eventualmente una felicidad eterna en una segunda vida o en una resurrección. Y es esta idea de el sufrimiento en esta vida es irrelevante, porque esta vida es corta, está basada en un mundo imperfecto que dura poco, y en la vida eterna puedo tener felicidad, la felicidad más grande de todas, que es acompañar para estas religiones, acompañar a Dios en el reino de Dios. Y por lo tanto, esta sería una última aproximación de las que hemos encontrado para la pregunta sobre la felicidad, y es esta salvación o la vida eterna que se puede obtener. Para terminar, entonces, quiero hacer, y es las cosas, la plata, la salud, el ascenso, el carro, la finca, todas son cosas. Ninguna de estas religiones, filosofías, uno tiene, necesariamente tiene que evitarlas. Algunas personas, algunos filósofos o religiosos dentro de estas religiones van a decir algo así, pero no es la opinión de la mayoría. Más bien lo que es, esas cosas están bien, pueden ser útiles, pero un enfoque exagerado hacia las cosas materiales trae infelicidad, no felicidad. Por más que yo me esfuerce por tener todo lo que yo quiero, la casa, el carro, el título, el doctorado, las medallas olímpicas, todo lo que yo me esfuerce por lograr externo, chévere, súper, pero si me concentro demasiado en esas cosas, en últimas voy a sufrir. Y si quiero cultivar mi felicidad, es un camino logro externo. No son las cosas, no es el dinero, no es el logro, es mi interno, y cómo puedo yo lograr o la virtud o la salvación y la vida eterna o la iluminación y el nirvana o un entendimiento mejor de la naturaleza del universo, o logro guiar mis acciones de la forma moral más adecuada, pero siempre es un camino interno, no es algo que logramos con lo que buscamos por fuera.
También que hay un enfoque grande en las acciones y no en los resultados. Y esto está muy ligado con lo que estaba diciendo, pero es importante recalcarlo porque tanto los budistas como los daoístas, como los estoicos, como unos filósofos más contemporáneos van a enfocarse en que las acciones estén bien guiadas, independientemente de si los resultados son los que yo espero o no. Yo puedo controlar mis acciones, yo puedo controlar lo que yo hago, pero no puedo controlar el 100% lo que yo recibo. Entonces, si yo me enfoco en hacer buenas acciones, acciones virtuosas o acciones o meditar o acciones que me lleven hacia la felicidad, yo puedo ser mucho más feliz a que si me estoy enfocando todo el tiempo a ver si los resultados son buenos o no. El apego causa sufrimiento. Entre más quiera yo un resultado específico, más voy a sufrir. Entre más me apegue yo a algo en el que algo cambie o se vaya, más voy a sufrir. Y yo no puedo evitar que en últimas un mueble que me costó muchísimo dinero, eventualmente se va a rayar, el perro lo va a morder, va a tocar cambiarle el tapizado. En últimas va a cambiar. La juventud se va a ir, la salud puede deteriorarse en algún momento, en algún momento puede que me vaya muy bien académicamente y luego no. Entonces, cualquier cosa externa cambia. Y si yo me apego a ella, cuando cambie voy a sufrir. Lo cuarto es esta idea de aceptar la naturaleza de la vida humana. Es no ir en contra de la corriente. Si la naturaleza humana hace el cambio, pues lo aceptamos. Dejamos que lo disfrutamos y luego las dejamos ir. Si la naturaleza humana es que los seres humanos todos son iguales y todos subordinados a Dios, entonces dejo de tratar de mostrarme como superior a los demás humanos y más bien me pongo al servicio de los demás seres humanos. Si es la naturaleza de los hindúes, por ejemplo, lo que busco es entender que yo soy parte de todo el universo y que todo lo que veo alrededor son manifestaciones de la divinidad y que yo soy una manifestación de la divinidad y que en últimas mi alma puede unirse con todo el universo. Entonces, encuentro en estas filosofías y religiones esa idea constante de que hay una naturaleza en la vida humana y hay que dejar de pelear con esa naturaleza. Y lo último, entender el ego caprichoso, el ego que siempre yo quiero, yo merezco, yo necesito, yo tengo, me tienen que dar, yo le tenía que hacer, me tienen que dar el resultado, cambiarlo por acepto lo que es, agradezco, tengo empatía, tengo compasión, el sufrimiento humano y el mi propio sufrimiento, y lo que busco es que todos estemos bien, busco algo más allá de mí mismo, que puede ser la música, puede ser la ciencia, puede ser el arte, puede ser cambiar para bien a la sociedad, pero voy más allá de mi ego, del todo para mí, de yo quiero y yo soy todo. Eh, Sobre todo cuando del ego, ese capricho chiquito de a mí me tienen que querer, a mí me tienen que dar, me tienen que hacer, y más pensamos en desde mi abundancia, ¿qué puedo darle yo a los demás? Muy bien, eso es lo que yo preparé. También para preguntas y por lo tanto voy a escuchar las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor, por su intervención. Tenemos varias preguntas que nos han llegado a través del chat y a través del espacio de preguntas y respuestas. Entonces vamos a empezar formulándolas. La primera de estas la envía Carlos y quiere saber cómo el existencialismo de Nietzsche puede incluirse en este análisis de la felicidad. Nietzsche es un personaje fascinante y requiere de verdad muchísimo tiempo. Entonces, pido disculpas desde ya porque mis respuestas van a ser muy frustrantes, dado que podemos explorar a profundidad cada uno de los temas.
No soy experto en Nietzsche tampoco, pero sí me ha interesado y tratar de entenderlo, así sea en lo más básico. Nietzsche tiene un postulado muy interesante y es que él hace un recorrido de la filosofía occidental basada en el cristianismo, basado en la idea de Dios. Eh, y él postula que con la modernidad está terminando la centralidad de Dios en la felicidad de las personas. Es decir, Dios está dejando de ser absolutamente la fuente de todo, dado que ya empieza a haber mucha más tolerancia religiosa, dado que hay filosofías que no necesitan partir de la divinidad para explicar las cosas, está cambiando la ciencia, hay unos desarrollos científicos gigantescos que cambian la centralidad de Dios, y Nietzsche está planteando que Dios no necesariamente que Dios ser vivo que muriera, sino en el sentido de Dios ha dejado de ser la pieza fundamental de la filosofía humana y algo lo tiene que reemplazar. Y dice lo que está reemplazando a Dios como la fuente de la sabiduría y de las respuestas ¿no? eh, a Dios lo está reemplazando el superhombre. Es decir, estamos poniendo al hombre no como subordinado de Dios, sino como el humanismo eh, en el centro de todo. Y me parece súper interesante lo que está diciendo Nietzsche porque es muy relevante para la civilización occidental. Y es la idea de hoy en día no es tan justificar las cosas base en argumentos religiosos, dado que afortunadamente vivimos en un mundo con diversidad religiosa, libertad de cultos y ser ateo es perfectamente válido hoy en día, mientras que antes no era tan sencillo. Eh, pero para Nietzsche no es suficiente con quitar a Dios del centro. Para Nietzsche el ser humano siempre va a tener que usar algo que esté en el centro. Y para Nietzsche entonces la fuente de la felicidad eh, las ideas humanas, empieza a ser el ser humano y no Dios. Y eso me parece fascinante y lo podemos explorar muchísimo más. Entonces voy a dejar ahí para poder escuchar otras preguntas. Perfecto, tenemos una pregunta de Alexandra y dice, ¿estos conceptos de felicidad también se pueden aplicar en equipos de trabajo o existen creencias, filosofías particulares sobre la felicidad en el trabajo que puedan explorarse? Sí, por supuesto, hay muchísimas literatura sobre el Zen del espacio laboral, sobre el DAO de las empresas. Y en últimas, pues yo creo que lo que se puede rescatar es esta idea de cuando yo estoy participando en un equipo de trabajo, también estoy trayendo una actitud a si soy feliz y si estoy buscando algo de ese grupo o no. Si yo me paro como los estoicos en un grupo de trabajo y lo que me importa realmente es que mis acciones estén guiadas por virtud, o me paro desde el budismo y que mis acciones estén guiadas por la compasión y la empatía con los demás y con el reconocimiento de que los demás y yo somos en últimas parte de la misma esencia del universo. Yo puedo traer a ese equipo de trabajo una postura muchísimo más tranquila, la que yo tendría si yo lo que quiero es reconocimiento, más plata, es el que triunfa incluso por encima de los demás, el que reconocen, el que ascienden. Entonces, si yo estoy demasiado concentrado en que las tienen que ser lo mejor para mi ego, a ese equipo de trabajo voy a tensión y ansiedad y discordia. Si yo estoy concentrado en que lo que trabajo, que mis acciones sean virtuosas, que yo pueda contribuir a ese equipo de trabajo, no importa el resultado en términos de mi ego,
yo siempre voy a poder ser feliz solamente con mis acciones. Es desarrollado bastante, sobre todo en los últimos años. Hay una persona fascinante, una psicóloga fascinante que se llama Brené Brown, que les recomiendo que la vean en YouTube, están sus charlas, es absolutamente espectacular. Y ella habla muchísimo de cómo interactuar con otras personas, incluyendo en el de trabajo, a partir de la vulnerabilidad mía. Yo puedo entrar en un equipo sin tener que pisotear a los demás y sin dejar que me pisoteen tampoco. Y puedo lograr mi felicidad a reconocerme como un ser humano vulnerable que tiene unas angustias y unas emociones, pero que además puede contribuir. Entonces, les recomiendo muchísimo que exploren Brené Brown. En YouTube la encuentran y es fantástica. En Netflix tiene un documental también, para que lo vean. Es Brené, con Perfecto. E-N-N-E, Brown. Listo, perfecto. Vamos a enviárselos a través del chat el nombre. Bueno, nos hacen otra pregunta. Nos dice, ¿crees que los discursos recientes sobre la felicidad, que están propiciados en gran parte por el coaching, hacen que las personas se frustren por no ser felices en vez de conectarse con sus retos y emociones? Pues eh, esto no solamente es el coaching, hay un montón de estrategias para ser feliz que parten de hacer sentir mal a la persona. Y pues cada estrategia tendrá su filosofía detrás y puede que sean efectivas, no sé, pero, pero sí hay muchas en donde primero que sentirse mal y luego es el remedio. Es como si se le inyectara el veneno y luego el remedio, como una forma de convencer a la persona de que el remedio existe independientemente de si lo necesitaba o no. Yo creo que pues habría que mirar una por una y uno no debe criticar y generalizarlas todas, pero en últimas la idea de reconocerse a uno como vulnerable no es castigarse ni sentir que uno hace las cosas algo mal con uno mismo. Es todo lo contrario, es darse cuenta que todos, absolutamente todos los seres humanos somos vulnerables y que todo da por salir bien. Todos queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Todos creemos que a veces no sabemos algo, pero tenemos que mostrarnos como si sí supiéramos porque nos da miedo que se den cuenta o que en el trabajo o que no triunfemos académicamente o que en mi relación de pareja no me traten igual de bien. Entonces, uno puede estar aparentando que uno no es ser humano, que uno no es vulnerable, que uno no comete errores, pero siempre va a estar sufriendo, porque siempre va a estar pensando en algún momento se van a dar cuenta, y es lo que se llama, lo que se conoce como el síndrome. En algún momento alguien se va a dar cuenta que yo no soy perfecto, que yo cometo errores. Pues resulta que todos somos vulnerables, todos cometemos errores, y es mucho más fácil uno entrar a una conversación como un ser humano vulnerable que comete errores, eh, a tratar de mostrarse como un emperador absolutamente perfecto que nunca va a cometer ningún error. Y es que cuando una persona insiste demasiado en su perfección, es muy fácil darse cuenta que no, que lo que está haciendo es tratando de ocultar una vulnerabilidad. El cuento del traje nuevo del emperador, entre más nos quiera convencer de que es perfecto y que no tiene ni pues más se da cuenta uno que esta persona por dentro duda muchísimo de sí mismo. Entonces no es sufrir por sufrir, no es castigarse y decir, ah, yo soy muy malo, cometo muchos errores, no. Darnos cuenta que somos humanos y está bien. Y si cometemos errores, podemos tener empatía con los demás. Y como yo cometo errores, reconozco los errores de los demás como algo humano que puedo ser perfectamente bondadoso con ellos. Espero que también sean bondadosos conmigo cuando yo cometa errores. Perfecto, bueno, nos llegan varias preguntas relacionadas sobre conceptos. Específicamente quieren saber un poco qué relación tiene la felicidad con tres conceptos. Uno es la muerte, otro es ser mejor persona y un tercero es el pecado.
La muerte, fantástica. El, hay una Hay varios filósofos que se han dedicado a pensar precisamente en esa conexión entre la muerte y la felicidad. Epicuro, por ejemplo. Epicuro decía en la Grecia antigua, decía, hay que parar la obsesión con la muerte, porque el sufrimiento que trae la idea de la muerte es tan grande que ya no más. Y él decía, a ver, ¿qué puede pasar con la muerte? Que se encarguen y yo no tenga nada que hacer, y pues ni para qué me preocupo, eso es un problema de los dioses y no mío. Puede pasar que desaparezca para siempre, que deje de existir para siempre. Y bueno, en ese caso, pues la muerte sencillamente será como quedarse dormido y no volver a despertarse. Eh, Puede que haya... Sí, pero realmente mi preocupación, castigo no me va a hacer ser feliz. Lo que me va a hacer feliz es actuar de una forma virtuosa y con eso soy feliz y además el castigo. Entonces Epicuro decía, dejen de pensar tanto en la muerte. La muerte es una cosa natural que le pasa a todos los seres humanos. Dejemos, más bien preocupémonos por la vida, preocupémonos por estar bien. Epicuro habla de un jardín en donde uno puede explorar las artes y conversar con amigos y la naturaleza, en una línea muy parecida a la de Sócrates. En el momento en el que Sócrates usaron de introducir dioses nuevos a Grecia, Atenas, lo condenaron a morir. Él dijo algo muy parecido. Pues no le tengo miedo, porque si me muero, o, o no pasa nada, y en ese caso no pasa nada, o pues habrá algo que definirán los dioses y la virtud, y por lo tanto yo lo que debo hacer es ser virtuoso. Religiones como en el hinduismo, por ejemplo, la muerte es un paso para una nación que me permite volver a tener una oportunidad para estar avanzando hacia la iluminación en nirvana, y por lo tanto la muerte sería solamente un paso en este ciclo. Eh, la tercera recuerdo que es el pecado. El pecado es en el cristianismo, porque nosotros tenemos una idea muy particular del pecado que no es la que ha existido siempre en el cristianismo. El pecado, incluso desde la época antes de Cristo en el judaísmo, un pecado es un traspiés, es algo que voy caminando en el camino correcto y de pronto tropiezo un poco. Pero no es esta idea de la condena, de que me voy al infierno y que para siempre. De hecho, la idea del cielo y el infierno son inventos muchísimo más recientes, no existían en la época de Jesús. Cuando Jesús es el Jesús histórico, el Jesús del que podemos más o menos conocer cuáles eran sus ideas, eh, lo que él decía era, ya muy pronto va a bajar el reino de los cielos a la tierra, y por lo tanto lo que hay que hacer es arrepentir, pero hay una generosidad infinita de ese Dios, para reconocer a cualquier persona, incluso si ha cometido esos traspiés. Esa idea del infierno como un lugar donde uno se quema eternamente, de castigos inimaginables, es una cosa mucho más medieval que el origen del cristianismo. Eh, y en otras religiones, por ejemplo en el budismo, no existe la idea de pecado. Lo que existe es unos hábitos, unas costumbres que me alejan de mi posibilidad de entrar en la iluminación, y otras cosas que me acercan a la posibilidad de entrar en la iluminación. Pero la iluminación es algo que pasa instantáneamente, y uno lo que quiere es dejar algunas cosas, pero no es porque sean malas realmente. Y la segunda, si me acuerdo bien, es ser una mejor persona. Sí, efectivamente, ser una mejor persona. Ok, pues de hecho la idea de ser una mejor persona está muy conectada con la felicidad como un camino interno, de lo que me importa a mí no es que obtengo de los demás, sino que puedo ofrecer yo a los demás. La felicidad en últimas, si ya me preguntan a mí cuál es el consejo que yo le podría dar a alguien para ser feliz, felicidad es algo que yo construyo internamente
No es algo que yo adquiero de lo externo, es algo que yo construyo internamente y luego le ofrezco a lo externo. Y yo creo que uno puede ser una mucho mejor persona cuando uno está formando adentro ese espacio de felicidad, tranquilidad, bienestar y lo ofrece en cambio de estarle exigiendo y dándole cosas a lo externo. Entonces, esa es mi conclusión de cómo podemos ser felices, siendo felices adentro y ofreciendo esa felicidad a lo externo. Perfecto, tenemos una pregunta, David, y ¿es compatible la idea moderna de felicidad, significativamente antropocentrista, con las ideas orientales sobre contemplar la divinidad en nosotros mismos? Pues en teniendo un encuentro muy grande entre ambas cosas. Psicología occidental, que era, digamos, el espacio en donde más se discutían estas ideas de felicidad, pues durante un tiempo muy largo es dominado por un discurso como médico, como de enfermedad, como, esa persona está deprimida, entonces hay que darle una pepa, o esa persona está deprimida es porque hay algo malo en esa persona. Pero eso lo estamos reemplazando, afortunadamente, la psicología positiva, por ejemplo, y la neurología y la psicología más contemporánea ya no ve la tristeza o la depresión como una enfermedad. Obviamente habrá unos casos clínicos que sí contemplará como un asunto ya clínico, pero en general la psicología más contemporánea lo que ve es que todos los seres humanos podemos tener vidas más felices. Todos los seres humanos podemos tener hábitos mucho más sanos, en donde tenemos una relación con nosotros mismos y con los demás mucho más positiva, y está buscando en diferentes culturas, incluyendo las orientales, algunas herramientas para lograr las cosas. Si vemos la investigación en psicología contemporánea, recomienda meditar, recomienda sentarse en una práctica, pues lo llamamos mindfulness, como para quitarle toda esa idea como religiosa que nos produce de rechazo a algunas personas en Occidente, como que es raro, pero en últimas es lo mismo, es tener un espacio de silencio donde uno se permite estar aceptando lo que sea que esté, tener más conciencia sobre el momento presente, estar anclado en el momento presente. Estas son cosas que encuentra uno en Occidente, en contemporáneo, igual como lo encontraría en Oriente. Entonces estamos experimentando una fusión de saberes que me parece muy interesante. Obviamente hay muchos charlatanes, por supuesto, pero en general estamos reconociendo unos saberes de diferentes fuentes que están ayudando a las personas en Occidente hoy en día a tener vidas más felices y más tranquilas. Tenemos una pregunta de Juan Felipe, y ¿estas visiones implican la felicidad como un fin o como un medio para lograr una vida plena? Pues yo me he concentrado en las que consideran la felicidad como el fin último. Lo que pasa es que la definición de felicidad va a variar. Por ejemplo, en el cristianismo, pues será lograr la salvación. Pero también el cristianismo, en los cristianos, el cristianismo es muy diverso. Uno cree que es una sola cosa, pero realmente es muy, muy, muy diverso. Uno encuentra la búsqueda de la felicidad inmediata, no en la vida eterna, en la resurrección, que también, sino que además complementar eso con estar experimentando la mayor felicidad y acercamiento a Dios posible hoy en día. Si uno ve los grupos, algunos cristianos pentecostales, de avivamiento, algunas iglesias de lo que llamamos iglesias cristianas en Colombia, que también son muy variadas, muchas de ellas insisten en que hay que sentir a Dios todo el tiempo, no esperar a morirse para ganarse sin participar de la gracia de Dios todo el día, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en la relación con las demás personas. También lo vemos en los monjes, que hacen parte de la Iglesia Católica, monjes como los benedictinos, los franciscanos, que también están buscando experimentar en este momento
la gracia de Dios, no en hacer cosas buenas como un instrumento para después ser feliz en la resurrección, sino desde ya estar experimentando esto. Y con mucha más certeza se puede decir lo mismo de los budistas y de los estoicos también. Los budistas, pues está esta búsqueda de en este momento experimentar la felicidad plena, no como un instrumento para lograr algo, sino como un fin en sí mismo en este momento. Y para los estoicos también. Lo que importa es la vida y esa es la felicidad, no lo que yo logro a partir de esa virtud. No están diciendo que hay que ser virtuoso para ganarse el carro. Están diciendo que hay que ser virtuoso porque ser virtuoso es felicidad en sí mismo. Ahora, habrá otras aproximaciones que ven la felicidad como un instrumento y algunas consideran la felicidad como un estado temporal pequeño del ser humano, como de dicha de un ratico, y puede que lo ven como algo chévere, pero no como un objetivo último, como la mayoría de las aproximaciones de las que he hablado hasta el momento. Olga nos pregunta, bajo las premisas expuestas, el papel de la educación, específicamente el modelo educativo en Colombia, ¿forma personas realmente felices? Pues habría que mirar institución por institución realmente, porque el sistema educativo colombiano yo creo que en últimas termina siendo así que profesor por profesor. Y yo creo que todos nosotros podemos recordar algún profesor o profesora que realmente nos educó para ser felices, para explorar la ciencia como algo que nos hace felices, para explorar la bondad y las humanidades y la interacción con los demás como algo para ser felices. Y también recordamos al profesor o profesora que nos hizo infelices a más no poder. Entonces va a variar muchísimo, institución por institución, profesor por profesor, pero eh, sí, sí diría que hay dos visiones generales sobre para qué se estudia. Una de ellas como un instrumento para hacer otras cosas. Entonces, yo estudio matemáticas para poder después ingeniero para poder construir el puente, cuando construir el puente ganar mucho dinero. Y ese dinero para qué? Para comprar una casa. ¿Y para qué la casa? Para poner un jacuzzi, para tomar champaña y para qué. Entonces siempre es una pregunta del para qué, para qué, para qué, para qué. Y nada nos satisface, sino que todo es una búsqueda de algo más. Y está otro modelo educativo mucho más basado en la contemplación aristotélica, mucho más planteado en la idea de si nosotros entendemos, ¿no? Si nosotros entendemos la física, las matemáticas, las humanidades, el arte, eso nos hace felices independientemente de para qué lo usamos. Yo puedo aprenderme cuál es la área de un triángulo y eso no es muy difícil. La puedo repetir veces hasta que me la... Pero si yo logro entender qué significa en el universo, qué significa poder observar el universo, qué significa poder pensar ansias en qué es el área de ese triángulo, por qué cuando es el triángulo puesto sobre una esfera cambia, qué me está diciendo las matemáticas sobre una organización lógica del universo, puede explicar la naturaleza misma de lo que es cada cosa. La física realmente no solamente para, para castigarnos y hacernos infelices, sino que lo utiliza como el lenguaje del que está construido el universo. Entonces yo puedo aprender matemáticas como y ya y repetirla, me va a hacer feliz. O yo puedo aprender matemáticas y humanidades y arte y cualquier otra cosa como una forma de explorar el universo y de contemplar el universo. Y ahí es creo que la educación sí nos puede hacer felices.
Perfecto, bueno, tenemos una última pregunta que tiene dos preguntas. Entonces, si traemos a estos filósofos al mundo de hoy, sus planteamientos, primero, ¿aún son vigentes? Y la segunda sería, ¿qué papel tiene la tecnología en esos planteamientos? Bueno, pues sorprendentemente son súper vigentes, súper vigentes. Aristóteles sigue siendo tan importante hoy en día como era hace 2000 y pico años. Sócrates también, Buda también. El interés que hay en este momento por descubrir el budismo es gigantesco en todas partes del mundo, no solamente en Oriente, sino en Occidente también. Eh, el estoicismo, el valor de Séneca o de Marco Aurelio, hoy en día es gigantesco. Si ustedes ven cuáles son las charlas más importantes en el mundo de las empresas hoy en día, están muchísimo más relacionadas en cómo crear valor social y humano más que crear solamente dinero. Y ese es un cambio bastante interesante que en últimas nos vuelve a llevar a las preguntas de estos filósofos. Y por supuesto, puede haber respuestas contemporáneas pronto mejores, pero siempre volvemos a la pregunta original, siempre volvemos a las ideas originales de Buda, de Sócrates, de Aristóteles, de Séneca, hindúes, y siempre buscamos esa sabiduría en sus textos, en la Biblia, en el Corán, en los sutras budistas, en los Upanishads hindúes. Eh, Son tan relevantes hoy en día que siguen siendo leídos y utilizados hoy en día en todas las esferas de la vida humana. Y la tecnología, pues la tecnología es fantástica, pero el asunto es para qué se usa. Yo puedo utilizar tecnología para tratar de agrandar mi ego, para tratar de compararme más con los demás, mirando redes sociales todo el día a ver si el compañero del colegio está siendo más exitoso y sentirme mal porque no soy yo. Puedo utilizar la tecnología para robar, puedo utilizar la tecnología para conquistar otros países y matar gente, como también la puedo utilizar para explotar todo el potencial de compasión, de empatía, de apoyo humano que me puede hacer feliz. Entonces la tecnología es fantástica, pero siempre será un instrumento, nunca va a ser en sí mismo. Si puedo utilizar la tecnología para lograr un mundo mucho más empático, fantástico. Y creo que eso es lo que debe guiar el desarrollo tecnológico en adelante. Perfecto, muchas gracias, profesor, por responder estas preguntas. De esta forma terminamos la ronda de preguntas en este espacio y queremos agradecerle a todos los asistentes por las preguntas que enviaron. Fueron bastantes las que recibimos y a usted por estas respuestas que nos dio tan interesantes. Bueno, antes de cerrar, queremos compartirles dos enlaces. El primer enlace que les vamos a compartir a través del chat es un enlace de una encuesta que les pedimos nos ayuden respondiendo. Es muy importante para nosotros conocer sus opiniones sobre cómo les fue en esta actividad, así que la invitación es a que nos colaboren contestando esa encuesta. El segundo enlace que les vamos a compartir, profesor, si me ayuda por favor con la diapositiva. Siguiente. El segundo enlace que les vamos a compartir es el enlace de contenidos digitales. Es un espacio, una página web en la que van a poder encontrar la programación de otras actividades como estas que tenemos programadas y además van a poder revivir este webinar y otros webinars que ya hemos desarrollado. Adicional, también van a poder explorar contenidos digitales que diferentes facultades de la universidad están realizando, es decir, podcasts, videos, etcétera. Entonces, la invitación es a que ingresen a esta página, conozcan la programación de webinars y nos acompañen en ellas. Sin más, los invitamos también a estos webinars que tenemos programados esta semana. Mañana, miércoles, tenemos uno sobre territorios impostergables, un espacio para hablar un poco sobre los modelos
de desarrollo y bienestar en el Pacífico colombiano en esta época de crisis. Y también tendremos el viernes un webinar a las 5 de la tarde sobre yoga, herramientas para el bienestar a través de yoga. Entonces los invitamos a que participen también en estas actividades. Y sin más, muchas gracias por su asistencia, al profesor nuevamente por su disponibilidad y por el tiempo que acaba de brindarnos. Muchas gracias a todos. Muchísimas. Listo, nos vemos en la próxima actividad. Que tengan feliz noche.